Bueno, ¿cómo anda, querida iglesia? ¿Bien? Espero que me den un fuerte aplauso. ¿Cómo se le escapó a Mirta? Que no sea un fuerte aplauso, sino un aplauso por lo menos. Bueno, a veces de la velocidad que uno dice las cosas se confunde. Muy bien, estamos en vísperas de esta semana que es denominada Semana Santa en todo el mundo cristiano. Y bueno, sí, Semana Santa nos recuerda toda la pasión de Cristo, nos recuerda distintos eventos que vivió Jesús antes de llegar a la cruz y de resucitar al tercer día. Así que el mundo cristiano ya comienza a celebrar este tiempo, a recordar este tiempo. Hoy el pastor Pablo nos decía que hoy es el llamado Domingo de Ramos, y también recordamos que una semana antes de que Jesús fuese crucificado, usted se acordará, leerá las Escrituras o leerá los comentarios que Jesús entró a Jerusalén como un rey. Hosana al que viene en el nombre de Jesús. Hay una expresión y hay canciones y dice que le tiraban ramas de palmeras como en la entrada de un rey. Así fue el comienzo de esa semana. Así que hubo varios acontecimientos en la Semana Santa hasta llegar al día viernes a la noche cuando el Señor Jesús fue crucificado y luego el extraordinario domingo de resurrección que nosotros le llamamos cuando Jesús resucitó. Así que yo estaba repasando un poquito esta semana porque sabía que tenía que traer la palabra hoy y digo, me gustaría, Señor, que me des algún tema, algo que podamos compartir con la iglesia que tenga que ver qué haya pasado en la semana. Así que empecé a mirar, a buscar. Es que es tan lindo la Semana Santa, es lindo, le digo la Semana Santa, ¿no? La previa al tiempo en que Jesús fue crucificado. Tantas cosas espirituales pasaron. Usted sabe que no es que al Señor Jesús lo tomaron, lo crucificaron, no, había todo un trasfondo político, religioso en aquel tiempo. El Señor Jesús fue en ese tiempo muy perseguido por las castas políticas y especialmente por las castas religiosas de aquel tiempo. Y lo fueron llevando y trataron de armar lo que se llamaron los dos famosos juicios que le hicieron a Jesús. Le voy instruyendo un poquitito y contando cómo es la historia, ¿no? Para que usted en la semana pueda buscar y googlear, como le decimos ahora, esa famosa frase donde buscamos todas las cosas, cómo fue el proceso y el procedimiento por el cual Jesús es llevado a la cruz. Hubo un juicio político porque Jesús decía que, la gente decía, y él decía que era el rey de los judíos. Entonces eso era algo no compatibilizaba con el emperador de ese tiempo, el emperador romano. Entonces bajaban la línea de que Jesús no podía decir eso. Traía una gran confusión en la región donde él se movía. Así que iniciaron un juicio político porque él decía que era el rey de los judíos. Y por otra parte, como él decía que era el Hijo de Dios, entonces toda la casta religiosa tampoco aprobaba y soportaba esas frases. A pesar de que Jesús hacía milagros, de que hacía cosas extraordinarias, él seguía andando y le daba vista a los ciegos, levantaba a los paralíticos, pero la casta religiosa lo fue llevando y le hicieron un juicio religioso. Tanto en el juicio político como en el juicio religioso, la sentencia fue la misma, pena de muerte. Y por eso es que Jesús fue llevado. Eso es todo el trasfondo religioso y político. Para nosotros todo era un plan de Dios. Hoy lo conocemos. Jesús debía ir a la cruz para morir por nuestros pecados y derramar su sangre preciosa allí para que nosotros seamos limpios y se abra una puerta al cielo definitiva para que podamos estar con Él cuando dejemos este mundo o para cuando Él nos venga a buscar. Todo este entorno político y religioso era un plan de Dios donde Él entregó a su Hijo unigénito
para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese fue el motivo principal y exclusivo por el cual Jesús vino a la tierra y murió en la cruz, y hoy vamos a estar comenzando esta semana llamada Semana Santa, recordando ese sacrificio en la cruz para que usted y yo hoy podamos tener a Jesús en el corazón. Pero igual me puse a trabajar y digo, ¿qué podemos encontrar dentro de esta semana? ¿Qué cosas pasaron? Bueno, pasaron un montón de cosas, pero elegí una. Y es la que quiero compartir con ustedes en este ratito que tenemos. Y el título que le he puesto a mi prédica, que es algo que ocurrió en esa semana, es Cuando el gallo canta. Tenemos esa placa ahí con ese gallito. Mientras estaba estudiando y mirando la historia de la negación de Pedro, porque esto se acuerda, ¿no? Viene de la negación de Pedro. Cuando el Señor le dijo antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Estaba comparando y mirando con un versículo del Salmo 23. Y también tenemos una placa, y quiero dejarles este versículo porque tiene mucho que ver con lo que vamos a estar hablando hoy. Preparas una mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y doy comienzo entonces al sermón. Fracaso, caída, no lo logré, prometí y no pude, le fallé, casi como si lo hubiera traicionado. Qué vergüenza me da que soy un falso. ¿Cómo pude hacer esto? Mire, dentro de las riquezas que encontramos en la palabra de Dios, encontramos hombres y mujeres que vivieron circunstancias muchas veces parecidas a circunstancias que vivimos nosotros. Es muy interesante, muy enriquecedor y nos ayuda a esclarecer cuando miramos y revisamos cómo enfrentaron nuestros padres espirituales situaciones como las que describimos arriba. Y quiero utilizar la frase del Salmo 23, escrita por David, para que veamos cómo nuestro Señor actúa en circunstancias donde nosotros nos sentimos fracasados, donde hemos caído, donde pareciera que a veces traicionamos algo. Y es esta frase: preparas una mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y quisiera utilizar la historia de Pedro puntualmente en las circunstancias que él vivió. ¿Me ayuda a repasar la historia? Le quiero, para aquellos que no están muy amigados con la Biblia o están empezando a leer y a conocer las historias, déjeme presentarle un poquito quién era Pedro. Mire, Pedro, dicen algunos comentaristas, que fue el más destacado de los apóstoles. Simón Pedro y su hermano Andrés, apóstol también como él, eran unos pescadores de una ciudad de allí, de cerca de Jerusalén, que se llamaba Betsaida Juliá. Y estaban asociados con otra familia, que eran los hijos de Zebedeo, y mantenían ellos un negocio de pesca en un lago muy grande y muy conocido, que era el lago de Genesaret, o también conocido en la Biblia como el mar de Galilea. Así que esa era la situación geográfica, ese era el trabajo, y les he presentado también a los socios de Pedro y su hermano Andrés. ¿Cómo comenzó la relación de Pedro con Jesús? ¿Dónde empezó? Miren, el Evangelio según Mateo nos cuenta esto. Cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a 2 hermanos, a Simón, también llamado Pedro, porque luego Jesús le iba a poner el nombre de Pedro, Simón, también llamado Pedro, y a Andrés, que echaban las redes en el agua porque vivían de la pesca, relata el Evangelio de Mateo. Jesús los llamó y les dijo: vengan, sígame, y yo les enseñaré cómo comenzar a pescar personas.
Y cuenta la historia que enseguida ellos dejaron las redes y le siguieron. Ahí fue el primer encuentro de Pedro con Jesús. Y ahí comienza la historia de Pedro caminando al lado de Jesús. Y por 3 años él estuvo al lado de su maestro, de su Señor. Y ocurrieron un montón de cosas en el ministerio de Jesús y en la vida personal de Pedro. Cosas que la Biblia relata y las pone allí como con una lámpara para que conozcamos un poquito más a este apóstol tan conocido y tan querido por el Señor. Por ejemplo, allí en Mateo nos cuenta que un día Jesús fue a la casa de Pedro y sanó a su suegra. Sí, a las suegras también hay que sanarlas. Cuando están enfermas, hay que orar por ellas. Me reía. Uno cuando lee la Biblia se encuentra con todas estas historias tan lindas, ¿no? Dice que llegó a la casa y la suegra de Pedro estaba en la cama con mucha fiebre. Entonces Pedro lo llevó a Jesús y le dice, mira, mi suegra está con mucha fiebre. Entonces dice que el Señor Jesús fue, se acercó a la cama, le tomó la mano, relata el Evangelio, y la fiebre se le fue. Y dice que inmediatamente se levantó, puede leerlo usted, y fue e hizo la comida. Ahora, yo no sé si Pedro no le habrá dicho a Jesús, Señor, ¿por qué no sanás a mi suegra? Porque si no, hoy no comemos. Puede haber sido también. Pero bueno, ahí lo relata así, en ese episodio que Jesús sanó a la suegra de Pedro. También el Señor Jesús generalmente, cuando tenía momentos más íntimos y más cercanos, llevaba a 2 o 3 discípulos. Y siempre Pedro estaba entre ellos. ¿Se acuerdan que hace poquito hablamos de Jairo? Que el Señor Jesús resucitó la hija de Jairo. Él cuando subió a ese aposento alto donde estaba la chica muerta, que al final decían que estaba dormida, él dijo que estaba dormida, lo llevó a Pedro, porque Pedro estaba muy cerquita de Jesús. Pedro, Jacobo y Juan su hermano, fueron los 3 que subieron. También hay otro episodio de Pedro para que usted lo conozca un poquito más. Un día había una gran tormenta en el mar de Galilea y Jesús vio a los discípulos y bajó y empezó a caminar por las aguas como si fuera un fantasma. Entonces les gritó, porque los muchachos estaban desesperados porque la barca se hundía, quédense tranquilos, soy Jesús, ya voy para allá. Y dice que Pedro le dijo, mirá, si eres Jesús, da la orden de que yo baje de la barca y camine por las aguas. Vení, Pedro, caminá por las aguas. Y Pedro se bajó, osado como él solo, de la barca y empezó a caminar por el agua. Así que Pedro fue uno de los pocos hombres, no conozco yo otro que haya caminado por las aguas como si fuera una calle de pavimento. También hay una historia donde el Señor Jesús estaba con sus discípulos en una ciudad donde les preguntaba a la gente, ¿quién es este? Algunos decían, mirá, este es Elías, este es Moisés, decía la gente. Otros decían, no, es alguno de los profetas. Entonces Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿y ustedes quiénes dicen? ¿Quién dice que soy yo? Y enseguida Pedro saltó y Pedro le dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Hizo una gran declaración. ¿Quiere aplaudir? Es una declaración. Miren, estaba en medio de una ciudad terriblemente comercial, pagana, 1000 dioses, Betsaida, y ahí él declaró a Jesús como el Mesías. Y el Señor le dijo, bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado. Un día Jesús fue a un monte que se le llama en la Biblia el monte de la transfiguración. Y cuando subió ahí arriba, ni más ni menos bajaron del cielo Moisés y Elías. Tremendo. Hicieron una reunión los 3 ahí, Moisés, Elías y Jesús. Una cosa terrible. El cielo bajó a la tierra con ellos y ahí estaba Pedro también, con 2 discípulos más. Entonces Pedro dice, no, esto es maravilloso, no me quiero ir más. Y dice, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hacemos 3 enramadas, una para vos, otra para Elías y otra para Moisés. No se quería ir de la emoción de ver a esos padres espirituales. Esa escena también, Pedro. Así que Pedro estaba metido en todo.
le digo más, cuando al Señor Jesús lo fueron a buscar al huerto de Getsemaní para arrestarlo, para ya llevarlo al juicio y luego a la cruz, ahí estaba Pedro y lo primero que hizo, se puso adelante, al maestro no me lo van a tocar, y cuando se acercó el primer soldado, sacó su espada y ¡pah!, le cortó la mitad de la oreja. Lea la historia, se llamaba Malco ese soldado. Entonces Jesús dice, no, pará Pedro, con violencia no, tranquilo. Entonces el pobre soldado estaba con la oreja cortada, el Señor Jesús hizo ¡tac!, le tocó la oreja y la sanó. Otra vez la orejita en su lugar. Pedro estaba ahí, estaba en medio de eso. Pero ocurrió este evento que yo les traigo hoy, que le puse por título Cuando el gallo canta. Y quiero que vayamos a la placa que sigue, porque quiero contarle los 2 capítulos de esta historia. Y ahora vamos a leer un poco la escritura, pero usted la va a tener aquí detrás. Así que espero que la alcance a ver. El primer capítulo de la historia dice así. En el camino Jesús les dijo, esta noche todos ustedes me abandonarán, porque las Escrituras dicen, Dios golpeará al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Sin embargo, después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y allí los veré. Y Pedro declaró, aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Y Jesús le respondió, te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. No, dice Pedro, no, con esos signos de interrogación. No, insistió Pedro, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás discípulos, siguiendo al líder, porque Pedro era un gran líder, nosotros tampoco, Señor, juramos lo mismo. Primer capítulo de la historia. Y vamos a la otra placa y tenemos el segundo capítulo de esta historia y dice así, el Evangelio según San Mateo, el capítulo 26, mientras tanto Pedro estaba sentado afuera en el patio, una sirvienta se acercó y le dijo, tú eres uno de los que estaban con Jesús el Galileo. Pero Pedro lo negó frente a todos. No sé de qué hablas, le dijo. Más tarde, cerca de la puerta, lo vio otra sirvienta, quien les dijo a los que estaban por ahí, este hombre estaba con Jesús de Nazaret. Nuevamente Pedro lo negó, esta vez con un juramento. ¿Piensa el juramento? Ni siquiera conozco a ese hombre, dijo. Ni siquiera conozco a ese hombre. ¿Me escucha, mi hermano? Pedro, monte la transfiguración, caminando por las aguas, sanando a la suegra. Ni siquiera conozco a ese hombre, dijo. Un poco más tarde, tercera vez, algunos de los otros que estaban allí se acercaron a Pedro y le dijeron, seguro que tú eres uno de ellos. Nos damos cuenta por el acento galileo que tienes. Pedro juró otra vez, que me caiga una maldición si les miento. No conozco a ese hombre. Tercera vez. Inmediatamente el gallo cantó. Usted se ríe hoy, yo también, porque conocemos la historia. Para Pedro fue el peor canto del gallo de toda su vida. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y salió fuera y lloró amargamente. Mientras preparaba el sermón encontré un párrafo que relata este momento. Si me permiten, se lo voy a leer.
Leí un comentario sobre este episodio que decía así: ve a ese individuo amparado en las sombras. Es Pedro. Pedro el apóstol. Pedro el impetuoso. Pedro el apasionado. Una vez caminó sobre las aguas, salió del bote y pisó las aguas del lago. Pronto le predicará a millares, osado ante amigos y enemigos por igual. Pero el que caminó por las aguas, esa noche se ha apresurado a esconderse. El que será un poderoso predicador llora de dolor. No gimotea ni llorisquea, llora a gritos amargamente, con el rostro barbado hundido entre las manos. El eco de su llanto traspasa la noche de Jerusalén. ¿Qué duele más? ¿Haberlo hecho o que hubiera jurado que jamás lo iba a hacer? Negar a Cristo la noche que fue entregado era de por sí muy malo, pero tenía que jactarse que no lo negaría. Una negación era lamentable, pero 3 veces, 3 negaciones eran horribles, pero tenía que maldecir. Le traje me pareció este comentario una figura, una película de lo que Pedro debe haber vivido por haber negado a su maestro. Cuenta alguna historia que Jesús estaba por allí lejos y en el momento que cantó el gallo, él cruzó una mirada con Pedro y esa mirada lo terminó de fundir, lo terminó de destrozar al pobre Pedro. Pero déjeme avanzar un poquito más, porque quisiera llegar a la próxima vez que lo vemos a este Pedro activo otra vez, después de lo que había pasado. El Señor ya había resucitado y cuenta la historia que Pedro se fue a pescar. Y tenemos en otra de las placas que dice: la mesa está preparada. Y quisiera leerles esa escritura que usted tiene allí, que es en San Juan capítulo 21. Dice, allí había 7 pescadores. Dice, estaban juntos Simón Pedro, 1, Tomás llamado el Dídimo, 2, Natanael, 3, que era de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, 4 y 5, y los otros 2 de sus discípulos, 6 y 7. Estaban allí y Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Y le dijeron: vamos nosotros también contigo. A mí me sorprende mucho porque los discípulos supieron de la negación de Pedro, no estaban ajenos de ellos, pero Pedro aún seguía siendo su líder. Era tanta la impronta que él tenía que los discípulos dijeron: vamos nosotros también contigo. Salieron y entraron a la barca, pero aquella noche no consiguieron nada. Al amanecer, Jesús se presentó en la playa y algunos de sus discípulos no se daban cuenta que era Jesús. Así viene un comentario, Jesús le dice: ¿tienen algo de comer? No pescamos nada en toda la noche. Bueno, vayan de vuelta, arrojen la red a la mano derecha y van a pescar. Obedecieron, hicieron eso y sacaron una cantidad de pescados. Y continúa la lectura y dice, Jesús les dijo: traigan los pescados que han pescado. Entonces Simón Pedro subió y sacó a tierra la red llena de grandes pescados, 153 de ellos. Y aunque eran tantos, la red no se rompió. Y Jesús les dijo: vengan, coman. Ninguno de sus discípulos osaba preguntarle: ¿tú quién eres? Pues sabían que era el Señor. Vino entonces Jesús y tomó el pan y les dio, y también hizo lo mismo con el pescado. Allí lo vemos a Pedro otra vez. Es como que parece que hubo un corte entre el momento donde niega a Jesús, después hay algunos acontecimientos, pero la otra vez que lo vemos activo es Pedro pescando. ¿Pero cómo Pedro? ¿Pescando?
Pedro, ¿vos no habías colgado las redes? No te había visto pescar hace más de 2 años. Pero Pedro, justo ahora estás pescando, justo cuando Jesús resucitó de los muertos. Es lo que uno puede pensar, ¿no? Pedro, claro, tenías hambre y necesitabas algo de comida, te subiste al barquito como vos sabés pescar y ahí fuiste. O quizás necesitabas un relax por todos los acontecimientos y te metiste al lago y de paso llevaste las redes y como hacía un tiempo que no las usabas, comenzaste a entrenar de cómo se practicaba y que sí, que no. Mire, mi hermano, creo que Pedro se fue a pescar porque no podía negar su negación. La tumba vacía de Jesús no había borrado aún el canto del gallo. Su vergüenza le decía, si Jesús después de haber vuelto volvería por alguien como él. Su fracaso, su caída, su traición le decían adentro como angustiadores, Pedro, perdiste. Retírate, ya fue. No sos digno, Pedro, de andar con Jesús y menos de estar en sus cosas. Y esos angustiadores le llenaban la cabeza a Pedro. ¿Usted se imagina volver a encontrarse con Jesús después de haberlo negado rotundamente y de la manera que lo hizo? Aquel Jesús que había partido los panes delante de sus ojos y los había multiplicado frente a tanta gente, aquel Jesús que había partido el pan y les había dado la copa en la última cena, aquel Jesús que había dado vista a Bartimeo y que él había estado allí, volver a encontrarse con su maestro, no me va a tolerar. Yo no puedo. No puedo, no. ¿Cómo va a querer volver a tener un discípulo así, que lo traicionó, le falló, le prometió y no cumplió? Dijo que me caiga la maldición si ustedes creen que yo conozco a ese hombre. Dígame, mi hermano, ¿a usted no le pasó alguna vez lo mismo? Que en el camino de la vida cristiana, y usted o yo nos mandamos una macana, nos equivocamos, tomamos un camino errado, hicimos algo que no teníamos que hacer. Cuando el Señor nos conoce, nos amó, nos dio su vida, nos perdonó, nos levantó, nos restauró y de repente pisamos el charco y nos fuimos a la banquina. Dígame, ¿alguna vez usted no dijo: basta de infidelidades, ya está, basta de rebeldías, de ahora en adelante voy a poner freno a mi lengua, basta de la manera de hablar que tengo, no más trastos oscuros en mi vida, he aprendido la lección, debo parar con el chisme en vez de difundirlo, basta de robarle a mi patrón, basta de explotar a mis empleados, basta de esconder la verdad, basta de corresponder al coqueteo y puede agregarle 1, 2. ¿Cuántas veces nosotros nos equivocamos y caminamos un camino errado? Dígame, mi hermano, ¿no le dijo alguna vez al Señor: te prometo, Señor, que no lo voy a hacer más? Y cuando volvió a caer otra vez, sintió que el gallo cantó. La convicción del pecado nos taladró y fuimos y nos escondimos en las sombras, nos volvimos a pescar, nos volvimos al ayer y dije: Jesús ya no tiene lugar para alguien como yo. Yo no sé si en medio de todos los que estamos aquí o los que están escuchando, alguno vivió o está viviendo esa circunstancia. Estuvo cerquita del Señor, lo conoció, caminó con Él, el Señor le extendió su mano, lo bendijo. Usted vio enfermos curarse, gente que pasaba aquí delante entregándose al Señor. Disfrutó de la alabanza del pueblo del Señor, se concentró en la palabra que es predicada aquí, levantó sus manos, saltó, bailó en medio de la presencia, pero cayó.
Se equivocó. Usted sabía que por ahí no había que caminar y caminó. Se enojó con su esposa, se separó, se peleó con sus hijos, se escapó, se metió en la droga. Caminó, se equivoca. ¿Nos pasó? Bueno, yo le estoy diciendo hoy, querido hermano, ¿dónde está hoy? ¿Por qué está lejos del Señor? Anda paseando por allí, comiendo de las migajas de la mesa. Lo que pasa es que hay cosas que a veces nos tienen atados. ¿Qué le tiene atado hoy? El fracaso, la caída. No lo logré, prometí no pude, le fallé. Casi como si lo hubiera traicionado. ¡Qué vergüenza me da que soy un falso! ¿Cómo pude hacer esto? No sé, quiere describir su diagnóstico. Vio cuando vamos al médico y el médico nos hace un diagnóstico de lo que tenemos para luego darnos la medicación. ¿Cuál es nuestro diagnóstico? Y ahí aparecen esos angustiadores que nos taladran la cabeza, el corazón y el alma. Y nos dicen, ¿ves? Otra vez caíste. Otra vez volvés a lo mismo. Otra vez caminás el mismo camino, le dijiste que no, basta, oraste, te entregaste, viniste aquí delante, oraron por vos. Otra vez. ¿Usted escuchó alguna vez esa expresión? Yo te lo dije. Yo te lo dije. Mire, mi hermano, quiero en esta noche presentarles a nuestro querido Señor Jesús, que abre sus brazos para recibirnos a todos aquellos que hemos caído, que hemos fracasado, que estamos en deuda, que nos da vergüenza, que hemos sido falsos con el Señor, que nos hemos apartado, que sabemos que Él nos dio todo, que nos llevó al monte de la transfiguración en algún momento especial de nuestra vida donde nos llenó de su Espíritu. Quiero decirles que esto ocurrió en el mar de Galilea. Y ahí estaba Pedro, donde se iba a encontrar con el Señor de vuelta. Cuenta la historia que barco, pescados, lago, Pedro, Jesús, un fueguito, un pescado asado y unos panes. Y ahí iba Pedro. Él se acomodó en un rincón. Eran 7 discípulos y Jesús. En la punta de la mesa como para que no lo vea. Y de repente escucha al maestro que le dice, vení Pedro, vení, sentate aquí al lado mío. Vení bien calentito Pedro, vení acá al lado del fueguito. Y ahí se acercó Pedro. Y cuando se acercó el Señor Jesús le dice, tomá pan Pedro, comé. Pero perdón Señor, ¿cómo me das pan si yo te negué? Te negué no solo una vez, 2, 3. Señor, cantó el gallo como vos dijiste. Señor, yo no puedo. Pedro, vení, tranquilo. Tomá pan, ¿querés pescado, Pedro? Pero Señor, por favor, necesito hablar. Vení, Pedro. ¿Me amas? Pastorea mis ovejas. Perdón, Pedro. No, pero Señor, ¿vos me amas? Pastorea mis ovejas. Segunda vez. Sí, Señor, pero ¿vos me amás? Apacentá mis corderos. O sea, sé pastor, Pedro. Sé pastor. 3 negaciones, 3 afirmaciones.
los angustiadores de Pedro, los yo te dije, Pedro, los espíritus que torturaron a Pedro hasta este encuentro con Jesús, empezaron a alejarse. Porque el Señor había preparado una mesa de cariño, una mesa de comunión, una mesa de restauración. Lo mejor que quiere el Señor, hayamos hecho lo que hayamos hecho, es la restauración de nuestra vida. Cuenta la historia de los pastores de Israel, que ellos llevan a pastorear sus ovejas. Y a veces se terminan los campos de pasto y tienen que ir a nuevas regiones donde hay mejor pasto o donde hay pasto, porque este se acabó. Allá en Israel, en aquel tiempo, la tarea de pastor era muy conocida, una de los trabajos más grandes. Entonces el pastor, cuando iba a tierras nuevas, hacía una revisación primero, porque existían en aquellos lugares unas pequeñas víboras que estaban dentro de agujeros que había en el campo donde estaba el pasto, unos pequeños agujeros, y ahí estaban las víboras, una víbora marrón pequeña. Y cuando la oveja iba a comer, la víbora le saltaba del agujero, le mordía su trompa a la oveja y le producía una herida que, si no era trabajada y atacada a tiempo, la oveja moría. Entonces cuenta la historia que el pastor llevaba un jarro de un aceite especial con un aroma muy fuerte, iba mirando y iba poniendo alrededor de los agujeros de las cuevas de esas víboras, le ponía todo aceite alrededor. Y aparte, el pastor iba oveja por oveja y le ponía ese mismo aceite aquí en la trompa. Entonces, cuando la oveja llegaba a esos campos, podía comer tranquila, porque el aceite protector que había puesto el pastor no permitía que la víbora ataque a la oveja. Eso es lo mismo que hace el Señor con nosotros. Eso es lo que hizo con Pedro. Él usa su Espíritu Santo, que es el aceite de Dios simbolizado en la Biblia para nuestra vida. Y ese Espíritu Santo no permite que nuestros angustiadores ataquen nuestra vida, porque el Espíritu Santo es más poderoso que el que está en el mundo. Y el Espíritu Santo de Dios roció nuestra vida y nos llenó para que nunca seamos vencidos por ningún angustiador. Vos tenés la potencia de Dios en tu vida, mi querido hermano, el Espíritu Santo de Dios. No dejes que los angustiadores que vienen por el fracaso, por las traiciones, por lo que hiciste, por lo que pecaste, por el error, no dejes que se sobrepongan sobre todo lo que Dios nos dio. Quiero decirte en esta noche que la mesa está preparada para vos. Quiero decirte gloria a Dios. Quiero decirte que para eso es la iglesia. La iglesia lo que anuncia es: la mesa está preparada, querida iglesia, querido hermano, y vos tenés un lugar. Porque en esa mesa el Señor viene a sanarte, viene a darte su comunión, viene a restaurarte, no viene a recordarte lo que hiciste, no te viene a sacar la ficha, no. Él solo te ama, te cura, te bendice, te salva, te pone de pie otra vez y dice: vamos para adelante. Y quiero terminar el sermón con esta última placa. Cuando Dios perdona, perdona. Cuando Dios perdona, perdona. Con signos de interrogación o de esos signos que realzan la palabra al final. Dice el Salmo 32: oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia,
a quienes se les cubre su pecado. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor le borró la culpa de su cuenta. Mamita, hay cuentas así grandes, más grandes que las de la tarjeta de crédito, más grandes que las cuentas de cuando se junta la luz, el gas, el ISA, el impuesto que vino, el otro, la patente. Hay culpas en nuestra vida que son grandes, pero dice acá: oh, qué alegría para aquellos a quienes se le cubre el pecado, aquellos a los que el Señor le borró la culpa. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Pero finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije: le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Y mire la última frase: toda mi culpa desapareció. Toda mi culpa desapareció. Mi querido hermano, mi querido amigo, quiero decirles que el Señor Jesús entregó su vida en la cruz, como decíamos al principio. Entregó su cuerpo, entregó su sangre para abrirnos un camino para que nuestros pecados sean perdonados. Entonces yo quiero decirte en esta noche: el camino está abierto. Lo que tenemos que hacer es pedirle perdón al Señor. ¿Tenés cosas para pedirle perdón al Señor? ¿Tenés cosas que te están apretando, que te están acusando? Yo te lo dije. ¿Tenés esos acusadores? Hoy es el día que le digamos: Señor, perdóname. Perdóname. Me quiero poner calentito a tu lado, al lado del fueguito. Señor, ¿me vas a dar un pedacito de pan y de pescado hoy? ¿Me vas a poner de pie otra vez en la vida? Como lo hiciste con Pedro. ¿Sabe lo que fue Pedro después de ese momento? Fue un discípulo que arrolló con su prédica, con la bendición a tantas iglesias. Escribió libros que hoy son de bendición para nosotros. ¿Sabe lo que dice la palabra? Que aún la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Aquel Pedro que negó, aquel Pedro que fue sanado y restaurado, es el Pedro que empezó el camino de la iglesia, que llegó hasta el día de hoy, la gran iglesia del Señor en toda la tierra. Porque cuando Dios perdona, perdona. Cuando Dios restaura, restaura. Cuando Dios te pone de pie, te pone de pie. Cuando Él te defiende, te defiende. Mi querido hermano, hoy es una noche para que podamos abrir nuestro corazón y decirle: Señor, quiero un amanecer en mi vida como el amanecer del mar de Galilea. Hoy no voy a invitar que pasen adelante porque hoy vamos a tener un tiempo como el amanecer del mar de Galilea. Vamos a celebrar la cena del Señor. Hoy va a haber pan acá y, bueno, pescado no, pero va a haber pan y una copa de vino. Esto simboliza y representa la muerte del Señor Jesús en la cruz. Pero este es un buen momento para que miremos esta mesa y digamos: la quiero hacer mía. Ese cuerpo, esa sangre, hoy me sanan y me libertan y me ponen de pie. Y también en esa cruz el Señor Jesús llevó nuestras llagas, nuestras enfermedades, dice la Biblia. Así que también, si hoy estás viviendo el proceso de enfermedad, hoy también es la oportunidad para decirle: Señor, saname. Él lo hace, Él hace milagros. Es también una oportunidad para que Dios haga eso en nuestra vida. Quisiera que todos bajemos nuestra cabeza ahora. Los chicos van a tocar despacito nomás.
Si alguien siente que esta palabra es para usted, y que usted se considera como un Pedro que la verdad que no le hizo bien al Señor, que lo negó, que se desbarrancó, como estamos todos con la cabecita para abajo, yo quiero invitarle a que usted dé un paso de fe y se ponga de pie en el lugar donde está. Se ponga de pie, silenciosamente. Si hay alguien que realmente quiere decir, voy a confesar mis pecados y no voy a intentar ocultar más la culpa, le voy a confesar al Señor para que mi culpa y mi pecado desaparezca. Póngase de pie. Voy a usar una palabra que no me gusta mucho usar, pero que a veces, si usted es un reincidente en pecados, adicciones, infidelidades, violencia, malas palabras. Si usted es un reincidente y oró al Señor una y otra vez y le dijo, Señor, sacame esto, pero no lo logró, le invito a que se ponga de pie hoy, porque hoy va a ser un día donde el Señor va a poner su mano. Señor, gracias por cada uno de aquellos que dio un paso de fe hoy y se dio cuenta que esta palabra le llenó el corazón. Y yo te quiero pedir, Padre del cielo, que vos derrames ahora tu perdón sobre cada uno de ellos. Tómese un minutito nomás y cuéntele al Señor por qué usted se paró. Dígale, Señor, acá me ves. Yo me paré por esto, por el otro, porque necesito esto, porque estoy viviendo esta situación. Dígaselo ahora. Señor, te pido que recibas cada una de estas oraciones, de estas conversaciones que todas estas personas que se han puesto de pie están teniendo con vos. Hoy va a ser un día donde el aceite del Espíritu Santo rocíe muchos agujeros para que no venga nunca más el enemigo por ahí. Y va a ser una noche donde rociará nuestro corazón para que se aferre muy fuerte a tu fidelidad y a tu bendición. Mientras tanto, quiero invitar a los que van a ministrar la cena del Señor que por favor pasen aquí delante. Los que van a partir el pan. Mientras pasan, vamos a hacer una oración. Señor, solo agradecerte ahora por esta puerta que nos has abierto en esta noche de sanidad interior, de perdón y de restauración. Si alguna vez fuimos como Pedro, Señor, hoy queremos tomar la misma historia de ese apóstol que recibió el pan en la mano, recibió el pescado y no recibió la reprimenda, ni recibió la expulsión, ni fue sacado de en medio de los discípulos, sino que fue perdonado, restaurado y tuvo una nueva oportunidad. Qué bien que la aprovechó y fue un gran discípulo tuyo. Señor, recibimos esa bendición como si fuera para nosotros en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén y amén.